No te pierdas este fascinante capítulo de la historia de Perú, donde la conquista española parecía haberlo cambiado todo. Recordemos que Pizarro y Almagro, tras llegar al Perú y aprovecharse de la guerra civil por el trono entre los partidarios de Huáscar y Atahualpa, después de que este último mandase asesinar al primero, decidieron ejecutar a Atahualpa, tras lo cual Pizarro fue recibido en Cuzco como un libertador por los partidarios de Huáscar y por la mayoría de la población, por ser quienes habían sido capaces de poner fin a la guerra. Pizarro y Almagro, para asegurarse la paz, colocaron en el trono del Inca a Manco Cápac, hermano de Huáscar y Atahualpa. Si bien no dejaba de ser un gobierno títere, pues en la práctica era súbdito del rey de España. Pizarro, por su parte, había fundado Lima, la capital del Nuevo Perú, y había tenido con la princesa inca Inés a su primera hija mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui. Pero en realidad, el caos apenas comenzaba, porque a diferencia de lo que pasó en México tras la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés, el Tahuantinsuyo, el gran imperio inca, no se pacificó tan fácilmente. Cuzco ya estaba bajo control español, sí, pero los problemas apenas empezaban. ¿Qué había pasado? Algo muy sencillo, que Manco Inca quería mandar, y como los españoles no le dejaban, se rebeló. La historia, según cuentan las crónicas, empezó en el verano de 1535. La posición de Manco Inca es extraordinariamente incómoda. Es el Inca, pero todo el mundo sabe que quienes realmente gobiernan son los españoles de Pizarro. Lo saben en particular sus propios sirvientes en Cuzco, cuyo comportamiento dista de observar la misma solemnidad que se dispensó a sus predecesores. Así, mientras los anteriores soberanos incas gozaban de enormes riquezas, disponían de decenas de mujeres, eran tratados como auténticos dioses, Manco carece de todas esas cosas. El inca se pregunta qué va a ser él, y seguramente teme que los españoles le reserven la misma suerte que a Atahualpa. Manco quiere revertir la situación. ¿Y qué hace? Huir de Cuzco. Los españoles le atrapan. No es fácil huir de Cuzco cuando uno se llama Manco Cápac y se comporta como soberano del Tahuantinsuyo. Manco no solo se ve atrapado, sino que además se le encierra en su palacio como si fuera un vulgar preso. Aquí la crónica se adorna con las vejaciones que el Inca, reducido a cautiverio, hubo de soportar por parte de unos españoles que se veían a sí mismos como verdaderos reyes del país. Es muy verosímil que Manco se sintiera atrozmente maltratado, sí. Pero todo cambia cuando la situación del Inca llega a oídos de Hernando Pizarro, que acaba de regresar de España. Hernando es un caballero y tiene ese rígido sentido de la jerarquía social que caracteriza a la pequeña nobleza española. Ya lo había demostrado cuando rodeó al preso Atahualpa de una exquisita deferencia. Ahora, enterado de la prisión de Manco y visiblemente contrariado por el poco respeto con que se le ha tratado, corre a ver al Inca. El hermano de Pizarro ordena su inmediata liberación. Es febrero de 1536. La situación de Manco Cápac mejora ostensiblemente. No puede salir de Cuzco, pero al menos es libre y ha recuperado sus atributos soberanos. En agradecimiento, regala a Hernando Pizarro una espléndida colección de objetos de oro. Más aún, le dice que sabe dónde encontrar la estatua del Inca Huayna Cápac, toda ella hecha de oro. Sabe dónde encontrarla, sí, pero solo él, Manco Inca, puede llegar hasta ella, pues se encuentra en un lugar sagrado. Dice la tradición crónica que Hernando, desbocado en su ambición, mordió el anzuelo y dejó a Manco salir de Cuzco en busca de la codiciada pieza. Pero Manco no va a buscar estatua alguna, sino que marcha al valle del Yucay, 80 kilómetros al noreste de Cuzco, y se reúne con el sumo sacerdote del Cuzco, el Villac Humu, que secretamente ha reunido un gran ejército para alzarse contra los españoles. Así empezó la rebelión. Era el 18 de abril de 1536. Es evidente que la crónica, a ojos de un lector contemporáneo, presenta muchas incongruencias. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que Manco se sintiera desautorizado por su propio pueblo, cuando al mismo tiempo sus secuaces estaban alineando un gigantesco ejército. También, por ejemplo, es bastante inverosímil que Hernando Pizarro, por ambicioso que fuera, cometiera el infantil error de dejar partir al Inca en solitario, en pos de un incierto tesoro. Asimismo, una interpretación muy extendida dice que la causa de la rebelión fue que los incas se sintieron engañados por los españoles, pues descubrieron que no eran aliados, sino conquistadores que venían para quedarse, y que por eso se levantaron. Pero esto es tanto como decir que los incas, aquella gente que había construido a fuerza de inteligencia y ferocidad el mayor imperio de América, eran unas almas cándidas burdamente ingenuas. Hemos de pensar que la refinada aristocracia de Cuzco, capaz de gobernar con mano de hierro una compleja burocracia y decenas de etnias distintas a lo largo de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿tardó 3 años en entender lo que realmente quería Pizarro? No, los incas eran mucho más listos que todo eso. Esta rebelión de Manco Cápac
hay que leerla como una maniobra política de largo alcance y, muy verosímilmente, tramada con notoria antelación. Es evidente que el partido de Huáscar, diezmado con sana por los partidarios de Atahualpa durante la Guerra Civil, llevado al borde de la aniquilación física, vio en la llegada de Pizarro una oportunidad para recuperar posiciones. Agrupados en torno a Manco Cápac, aprovecharon la alianza con los españoles para eliminar a los restos del ejército de Atahualpa, tiempo más que suficiente para reorganizarse y recobrar, si no la lealtad, al menos sí la neutralidad de numerosas etnias indígenas que habían dejado de ver en los españoles su salvación. Y así, con el enemigo interior exterminado, con la hueste española menguada, sin otro candidato al trono del Tahuantinsuyo y rehechas sus propias filas, los huascaristas de Manco Cápac se sintieron con fuerzas suficientes para levantarse contra Pizarro y recuperar lo que consideraban suyo. Y por supuesto tenían todo el derecho del mundo a hacerlo, tanto como Pizarro a defender lo que con tamaño atención había conquistado, porque la historia suele regirse por estas leyes tan poco piadosas. La gran maniobra, y esto sí que parece incuestionable, cogió enteramente por sorpresa a los españoles, cuyas fuerzas eran ínfimas en comparación con lo que los incas podían movilizar. Manco Inca pudo marchar sin contratiempos hasta Calca, y allí recibir el homenaje de los curacas y generales sublevados. Es fama que el Inca, ante sus fieles reunidos, pronunció las siguientes palabras: «Yo estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra, y para eso quiero poner cerco en el Cuzco. Quien de vosotros pensara servirme en esto, ha de poner sobre tal caso la vida. Beba por estos vasos y no con otra condición». Los vasos en cuestión contenían chicha, la bebida ritual de los quechuas, que los notables del reino fueron bebiendo de uno en uno. En pocos días Manco se encontró con un enorme ejército a su lado. Nombró jefes de guerra a los nobles Quizu Yupanqui y Paucar Huamán, y marchó sobre Cuzco. Hernando Pizarro percibió enseguida lo que estaba pasando, pero calibró mal la magnitud del desafío. Partió con una columna de jinetes hacia el valle del Yucay y allí descubrió la terrible realidad. Decenas de miles de guerreros se agrupaban bajo el cetro del Inca. Hernando había ido con la intención de atacar y desbaratar cualquier ofensiva enemiga, pero la dimensión del ejército de Manco era simplemente aplastante. Más de 100.000 hombres, dicen las fuentes. Frente a ellos, las fuerzas hispanas varían según las fuentes, pero rondarían el centenar de españoles, junto a unos 1.000 indios amigos, entre ellos chachapoyas y cañaris, y cuyo número iría siempre aumentando. Tras rodear la ciudad, las tropas de Manco Inca comenzaron a incendiar los techos de paja de las casas. Al parecer, en un solo día, ardieron todos, ahogando con su humo a los defensores, y aprovecharon el desconcierto creado para avanzar hacia el centro de Cuzco. Para ello, se apoderaron de algunas casas, donde se hicieron fuertes, levantaron empalizadas para cerrar las calles, e ir estrechando el cerco dentro de la propia ciudad, y construyeron trampas para los caballos esperando poder frenar con dichas medidas la contrarréplica hispana. Hernando Pizarro dividió a sus efectivos de caballería en 3 grupos de 30 hombres, cuya capitanía concedió a su hermano Gonzalo, a Gabriel de Rojas y Hernán Ponce de León, mientras él mismo se hacía cargo de la infantería y los indios de apoyo, con los cuales tanto podía ofender al enemigo, intentando expulsarlo de la ciudad como defender su posición en el interior de la misma. Manco Inca ordenó el ataque por 7 lugares distintos, y sus hombres tomaron media ciudad. Efectivamente, el grupo hispano terminaría por cobijarse en el centro de la urbe, en el entorno de la gran plaza de Jaucaipata, donde sería más fácil defenderse en caso de apuro. Primero se alojaron todos juntos, dejando guardas toda la noche y unos 30 caballos ensillados por si se producía una alarma. La esperanza de Manco Inca era ahogar al enemigo merced a su ventaja numérica, que le permitiría asumir las numerosas bajas ocasionadas. Aquella situación se prolongó durante 17 días. Se luchaba día y noche, un desgaste terrible para aquellos que no podían dejar de concurrir a ningún combate. Tras 6 días de asedio, Hernando Pizarro entendió que si no se ganaba la fortaleza de Sacsayhuamán, estaban perdidos. Antes de iniciarse el asalto a la fortaleza propiamente dicha, que lideraría Juan Pizarro al mando de 50 efectivos de caballería junto a indios amigos, los españoles de Cuzco hubieron de librar un duro combate al desencadenar las tropas de Manco Inca una ofensiva por sorpresa contra unas defensas improvisadas que cuidaban los accesos a la plaza central. Una vez expulsados de allá, Hernando Pizarro contraatacó con toda la gente que pudo una albarrada construida por los indios para impedir que los españoles señoreasen el campo, por hallarse los campamentos de las tropas de Manco Inca a alguna distancia. Su estrategia era rodear la fortaleza de Sacsayhuamán, ya que el camino principal estaba trufado de trampas para los caballos, y por ello era casi impracticable, y atacar por la espalda. Como los indios alzados desampararon el campo, unos metiéndose en la fortaleza
y otros haciéndose fuertes en lugares escarpados, Hernando Pizarro pudo enviarle a su hermano parte de la infantería e indios de apoyo de refuerzo. Tras esperar la ayuda de la noche para disimular sus acciones, Juan y Gonzalo Pizarro encabezaron el ataque a unas defensas que se hallaban ante el cuerpo principal de la fortaleza, que ganaron, pero Juan Pizarro, sin demasiado cuidado de su persona, en el intento inicial de escalar el muro, fue herido de muerte de una pedrada que le aplastó el cráneo. Moriría días después. Fue enterrado en secreto para no alentar a los defensores de la fortaleza. Al día siguiente, Hernando Pizarro reconoció la plaza y decidió fabricar escalas para el asalto de esta. Mientras, Gonzalo Pizarro impedía con la caballería que le llegara socorro alguno a los sitiados de Sacsayhuamán, si bien hubo de esforzarse al máximo. Tras varios días de combate, en los que a los hombres de Manco Inca, liderados por el curaca Cahuila, quien, por cierto, peleaba con armas tomadas a los muertos hispanos, espada, morrión y adarga, comenzaron a faltarles no solo alimentos y agua, sino también flechas y piedras para arrojar a sus enemigos. Fue Hernán Sánchez de Badajoz, según Antonio de Herrera, el primero en ganar una de las torres de la fortaleza, dando paso con su ejemplo a otros soldados que ocuparon la segunda torre. Poco después, Sacsayhuamán caía. Unos 1500 indios fueron pasados a cuchillo. Era junio de 1536. Francisco Pizarro acababa de mandar una expedición de socorro a Cuzco. Nunca llegó, porque las tropas de Quizú la masacraron por el camino. Lo mismo ocurrió con una segunda, una tercera y hasta una cuarta expedición. De esta última, lograron sobrevivir 2 soldados que retornaron a Lima justo cuando partía una quinta expedición al mando del alcalde de la ciudad, Francisco de Godoy. Fueron esos 2 milagrosos supervivientes los que informaron a Pizarro de la ola que se cernía sobre Lima. Quedaban en la ciudad 120 españoles y un par de miles de aliados indios, sobre todo huancas. Enfrente, 40.000 guerreros bajo el mando de Quizú Yupanqui. Pizarro envió una angustiosa llamada de socorro al norte, donde estaban las tropas que aseguraban el camino hasta Riobamba y Quito. Por fortuna para el conquistador, Quizú Yupanqui se demoró un par de meses reclutando indios para su hueste. Se demoró porque los nativos de la región, enemigos de los incas, aceptaban de muy mala gana combatir bajo sus banderas. Así, Pizarro pudo disponer en breve plazo de varias decenas de miles de guerreros huancas y guaylas como refuerzo. Dicen que cuando Quizú Yupanqui llegó ante Lima, reunió a su hueste y proclamó: «Yo quiero entrar hoy en el pueblo y matar todos los españoles que están en él, y tomaremos sus mujeres con quien nosotros nos casaremos, y haremos generación fuerte para la guerra. Los que fueren conmigo han de ir con esta condición, que si yo muriese mueran todos, y si yo huyese, huyan todos». La masa enemiga penetró en la ciudad. Para sorpresa de Quizú Yupanqui, Lima parecía desierta. El hermano del Inca entró en la plaza de armas, y entonces brotaron por todas partes soldados españoles, caballería, infantería, hasta artillería, que desmantelaron la vanguardia incaica para, acto seguido, dejar paso a la masa de aliados indígenas. Como ocurriese en la batalla de Otumba en el caso de la conquista de México, la fortuna sonrió a los hispanos cuando el brazo y la lanza de Pedro Martín de Sicilia acabaron con la vida de Quizú Yupanqui en el combate. Según otras versiones, este murió de un arcabuzazo. Una cuarentena de jefes de guerra cayó con Quizú Yupanqui, todos los cuales copaban las primeras líneas de ataque. La caballería persiguió al desbandado ejército inca hasta las estribaciones de las colinas cercanas, donde se pudieron refugiar, no sin antes recibir numerosas bajas. Al poco, sin comandante y en vista de que no les llegaban refuerzos, comenzaron a alejarse de Lima. De esta forma se levantaba el cerco de la ciudad. La ayuda inestimable de los aborígenes de Huaylas, así como los contingentes de Cañaris, Huancas y otros muchos grupos, estuvieron en la base de la victoria hispana, impidiendo que el cerco se prolongase más allá de 8 días. Al poco llegó a Lima Alonso de Alvarado con 30 caballos y 50 infantes procedentes de la provincia de Chachapoyas, mientras que del Ecuador lo hacía Gonzalo de Olmos con 150 hispanos. Con aquellos refuerzos el gobernador Pizarro organizó una columna con 100 efectivos de caballería y 150 infantes, 40 de ellos ballesteros, y puso al frente de la misma a Alonso de Alvarado. Desde entonces fueron llegando cada vez más hombres en un galeón procedente de Nicaragua y al mando de Pedro de los Ríos. También llegaron tropas de refuerzo de Panamá y la actual costa colombiana, mientras que la ayuda proporcionada por la Audiencia de la Española alcanzó los casi 400 hispanos. Hasta el mismísimo Hernán Cortés remitió desde Nueva España armas y municiones. Mientras, en el transcurso de unas semanas que se transformarían en meses, alarmados por la falta de noticias y, sobre todo, ayuda de Lima, desde Cuzco se enviaban regularmente escuadrones de media docena de caballos a patrullar el entorno de la capital para intentar recabar noticias. El peligro era grande,
y las descripciones de esos encuentros nos hacen entender cómo la guerra se iba endureciendo. Los españoles nunca se retiraban sin pelear o, más bien, conseguían retirarse gracias a que se veían obligados a pelear con denuedo, mientras que a los indios, cada vez más atrevidos, no les espantase llegar incluso a agarrar los caballos por sus colas, aún con el riesgo de ser alanceados. Antonio de Herrera explica que en cierta ocasión que Gabriel de Rojas había partido de Cuzco en busca de provisiones, cargaron sobre él muchos indios con armas castellanas y caballos, y algunos mosquetes encabalgados, de los que habían tomado a los castellanos que habían muerto, porque a los 8 o 9 que el Inca tenía presos hacía refinar pólvora y aderezar las armas. Y el peligro no solo era ese. Gabriel de Rojas pudo comprobar cómo el orden que los indios llevaban era diferente, y más apretado de lo que solía, y que más ordenadamente y más a menudo salían a desembracar sus hondas, dardos y flechas, y se retiraban entrando otros en su lugar, como de los castellanos lo habían aprendido. Los españoles, o al menos así lo explican los cronistas, jamás eluden el combate con los indios, a pesar de encontrarse a menudo con una preocupante inferioridad numérica, pues se estableció como dogma la necesidad de no retroceder jamás ante ellos. De esta forma se evitaba que se envalentonasen y, sobre todo, que reaccionasen aprovechándose de su número. Hernando Pizarro, al comprobar cómo una vez más los indios se disponían a cercar Cuzco y que estos usaban a las mujeres para la logística de provisiones, mandó a todos los españoles que en los alcances no dejasen mujer con vida, porque cobrando miedo las que quedasen libres no vendrían a servir a sus maridos. Hízose así de allí adelante, y fue tan bueno este ardid que cobraron tanto temor, tanto los indios de perder a sus mujeres como ellas de morir, que alzaron el cerco. A partir de ese momento, el uso del terror se hizo necesario para compensar la enorme desproporción numérica. Tras encargar a Gonzalo Pizarro y otros capitanes que realizasen constantes batidas para impedir el reagrupamiento de las tropas indias, el objetivo comenzó a ser no solo destruirlos in situ, sino también hacer prisioneros para poder mutilarlos para escarmiento de los demás. Manco Inca, que no quiso perder la oportunidad, ordenó un nuevo cerco de Cuzco, pero en aquella ocasión, aunque hubo recios combates en los que murieron varios caballos, a los que los indios les cortaban de manera inmediata sus extremidades a modo de trofeo, como ya las mujeres de los combatientes no les acompañaban con el fardaje y suministros a causa de la violencia usada con ellas con anterioridad, al fallar el mantenimiento, el cerco se alzó mucho antes. Cristóbal de Molina aseguraba, en reflexión más tarde recogida por Antonio de Herrera, que la actitud de dureza exhibida por Manco Inca con respecto a los indios aliados ayudó de forma notoria los intereses hispanos. Este no dudaba en ordenar matar a cuantos atrapaba, dado que estos ejecutaban todas las órdenes encomendadas por los españoles. Dicho talante impidió que se produjese un acercamiento entre ambos grupos y, por ello, ayudáronles en la guerra estos a los españoles, tras guerrear con cierto éxito contra las tropas de Alonso de Alvarado, quien contó con el apoyo de los indios huancas, quienes, por cierto, aprovecharon la coyuntura para pasar cuentas con sus antiguos conquistadores incas, quemando vivos a todos los curacas que atraparon. Manco Inca se vio forzado a retirarse de Cuzco ante la llegada de las tropas de Diego de Almagro, que regresaba de su infructuosa exploración a Chile. Uno de los lugartenientes de Almagro, Rodrigo Orgóñez, salió de Cuzco con 300 españoles e indios amigos y persiguieron a Manco Inca, cuyas tropas habían mermado mucho aquellas semanas, durante bastantes leguas, prendiendo y matando mucha gente, y a Manco no le quedó otra opción que huir hacia la selva. Una victoria inapelable. Tan decisiva fue la victoria de Rodrigo Orgóñez que Cuzco quedó abierta para Almagro y los suyos. El trono lo ocuparía ahora Paulo Inca, el mismo que había acompañado a Almagro en la aventura hacia Chile. Pero el verdadero enemigo de Almagro no iba a ser el Inca Manco, sino el clan Pizarro. Almagro llegaba para reclamar lo suyo, o sea, la gobernación de Cuzco. Estaba a punto de comenzar una guerra civil entre los españoles partidarios de Pizarro y los partidarios de Almagro, que iba a teñir de sangre el recién creado Perú español.